Capítulo 32. Un largo día. Mi cuerpo se sentía agotado en escalas enormes. Apenas toqué la almohada, me quedé inmediatamente dormida. La cantidad de trabajo que tuve anteriormente, más el largo viaje, fue suficiente para que cayera en aquella cama inconsciente. Cuando comenzó a amanecer, la luz del sol golpeó directamente mis ojos. Insultando por lo bajo, recordé que aquello era mi culpa, pues ni siquiera me preocupé en cerrar las cortinas. Estaba envuelta en varias mantas acolchadas que se sentían como una nube, y por más que quisiera negarlo solo para mantener mi orgullo en pie, esta era una de las mejores camas que había tenido. Considerando que me he quedado en muchos hoteles, ningún colchón se compara a este. O tal vez estaba demasiado cansada. Me estiré en el lugar, pasando mis dedos por mis ojos, sintiendo el peso de Bombón a un lado de mí. Tenía la costumbre de pasarse a la cama por la madrugada cuando hacía bastante frío. Sin embargo, aquello no me molestaba. Me gustaba sentirme acompañada. Acaricié por un momento su cabeza, escuchando su jadeo mientras observaba el techo de aquella habitación. Repasaba mentalmente la enorme cantidad de tareas que debía hacer el día de hoy. Suspiré pesadamente. Algunas veces solo quisiera dormir al menos hasta el mediodía. El desayuno sería en el restaurante del hotel, debido a que mi mejor amiga deseaba con todas sus fuerzas que me reuniera con Kai. A pesar de que pensé un largo rato sobre su idea para la inauguración, aún no me convencía del todo. Sin embargo, no podía solo deshacerme de aquello como si nada. Debía escucharlo al menos una sola vez. Al bajar por el ascensor, cubro mi boca con mi mano al bostezar, sosteniendo la correa de Bombón con la otra, quien parecía curioso por el nuevo lugar en el que estaba. ¿Tendré que darle órdenes en tailandés o en inglés? Mientras miraba a mi mascota, el pequeño timbre del ascensor me indicó que ya había llegado a mi nivel. Como aún no conocía el hotel en el que estaba, salí mirando en diferentes direcciones, buscando a Nam. Estaba por ir a buscarte. Su voz aparece detrás de mí. ¿Dormiste bien? Asiento caminando a su lado. Kai ya nos está esperando. Después de que hables con él, iremos directamente a tu hotel para que verifiques todo por tu cuenta. Ella me informa, mientras observa su teléfono. Kai irá con nosotras para enseñarte las cámaras de seguridad y luego te reunirás con Ethan para hablar sobre la galería. Deslizaba su dedo por la pantalla sin mirar por dónde íbamos. El avión de Billy aterrizará en 1 hora, así que tendré que enviar a Jackson para su encuentro. Dime, ¿por qué nunca antes te puse como asistente? Nam me mira de mala gana, pellizcando mi brazo. Al entrar al restaurante, me sorprendo al ver la elegancia de este, dejándome completamente deslumbrada. Se supone que esa es la competencia. ¿Por qué hacían todo tan bien? Kai nos esperaba en una mesa y al vernos, se puso de pie, saludándome con un caluroso abrazo. A pesar de que nuestra relación inició formal debido a que trabajaba para mí, poco a poco logró ganarse el cariño de todos, demostrando tener buenas intenciones hacia todos nosotros, incluso para Nam. Me tomé la libertad de ordenar por ustedes. Él juega con una servilleta, colocándola de nuevo en el plato vacío. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunta sonriéndome. Era un tipo tierno. Agotador, como pudiste notar. Me quedé inmediatamente dormida. Le respondo en voz baja, mirando a Bombón. Necesito buscar con quién dejarlo. Estaré muy ocupada. Jackson lo puede cuidar. Él habla animado. Cuida de los míos algunas veces cuando estoy en Tailandia, así que es de confianza. Frin no confía en nadie para cuidar de Bombón. Nam me golpea en el brazo al notar mi mueca. Ayer casi asesina a Jackson. Kai se ríe de lo que dice, pero al verme seria, se detiene.
Es muy protectora con él. Puedes confiar en Jackson, no le hará nada. Kai habla con seguridad. De otro modo, te mataré a ti. Le sonrío, guiñándole un ojo. Él solo sonríe, apartando sus brazos de la mesa cuando llega nuestro desayuno. ¿Me hablarás de esa alocada idea?, le pregunto en cuanto comenzamos a comer, observando cómo asiente. Bueno, él inicia bebiendo un poco de jugo. Nam me ha mencionado algo sobre las antiguas inauguraciones. Es lo tradicional y lo respeto. Una cena, una pequeña fiesta y eso es todo. Mueve sus manos al hablar. Pero considerando que será tu primer hotel fuera de Tailandia, podríamos hacer algo más grande. No es una inauguración de Juegos Olímpicos. Tomo la copa de jugo para beber. Es mi hotel. Sabía que estaba haciendo algo seria con aquello, pero no podía solo tomarlo a la ligera. Este sería el primer hotel de la línea de mi padre, el primero fuera de Tailandia, y no quería hacer una locura que solo llevara malas críticas en los periódicos. Esto era para él, y me lo tomaba muy en serio. Lo sé, eso lo sé. Kai habla tranquilo. Será una pequeña recepción, una pelea amistosa. Podríamos tratar de contactarnos con la boxeadora que está dando la cara por este país. He visto sus peleas, es realmente buena, y la gente la ama. Habla emocionado mientras pica un pedazo de pan y unta mermelada. Cuando las personas sepan sobre su estadía aquí y su pelea aquí, querrán hospedarse en el hotel por puro fanatismo. No por mi hotel. Nam me golpea en el brazo, haciendo un sonido con su boca. Frin, las personas te conocen. Nam habla. Conocen el enorme trabajo que has hecho con los hoteles en Tailandia. Apenas se supo sobre la próxima inauguración de este. Las radios y programas de televisión han hablado de eso. Te elogian. Ella me mira seriamente. Siempre has hecho bien al dirigir los hoteles, y es hora de que lo demuestres en un país extranjero. Demuestra que eres buena. Me sonríe. Además, sabes bien que las personas tarde o temprano querrán hospedarse en un hotel. Fanatismo o no, son seres humanos a los que les agrada hospedarse en hoteles y descansar. Me mantuve en silencio mientras la escuchaba, comiendo detenidamente. Le hago una señal a Kai para que continúe. Entonces, él traga lo que tenía en la boca. Luego pensé, tal vez una simple pelea no sería emocionante. Bebo más jugo, dándole un pedazo de pan a Bombón. Hay una pequeña rivalidad de la que me volví fanático. La boxeadora local tiene un tipo de enemistad con una competidora extranjera, es de América. Junta sus manos, posando sobre estas su barbilla. Las personas se quedan sentadas y en silencio cuando ellas pelean. Recuerdo las palabras de Nam el día anterior, sonriendo al reconocer que mi amiga sí escucha. Traerlas a ellas a tu hotel sería la cereza del pastel. Tamborilea sus dedos sobre su barbilla. Una pequeña pelea amistosa, o ya sea por su orgullo, ambas aceptarían. ¿Cómo lo sabes?, pregunto con curiosidad, terminando de beber mi jugo. Como te dije, me volví fanático. Ambas se retan una a la otra. Hasta este momento han habido solo 4 peleas oficiales. Continúa explicando. Ambas llevan un empate. Esta pelea sería suficiente para que aceptaran sin pestañear. Su enemistad es lo que causa furor en las personas. Son las mejores atletas de sus respectivos países y, aún así, cuando pelean, realmente lo hacen para dejar su nombre en alto. Incluso si les decimos que peleen fuera de un bar, lo harán. Su orgullo es superior. No aparto la mirada de Kai, escuchándolo atentamente. Esta pelea sería una excelente recepción para la inauguración del hotel. Daría de qué hablar. Romperíamos un poco lo tradicional, creando un nuevo método. En cuanto nos quedamos en silencio,
me permito pensar un poco respecto a su idea. No es tan descabellada si lo analizaba de un modo, pero una pequeña parte de mí aún pensaba que lo tradicional era mejor. Tal vez soy muy anticuada. Kai continúa con su desayuno al igual que Nam. Por otro lado, mi cabeza está ahora maquinando detenidamente lo que tendría que decir. Si aceptaba, probablemente recibiría una llamada de mi mamá completamente furiosa, mencionando que eso era lo más ridículo que podría haber hecho. Sin embargo, las personas tal vez elogiarían aquella idea, dejando lo tradicional de lado. Pero si me negaba, solo haríamos una pequeña cena y una fiesta de pocos invitados. Algunas veces Nam decía que yo era muy aburrida y me frustraba saber que tenía razón. A veces solo prefería estar en mi habitación a salir por ahí sin razón aparente. Suspiro fuertemente. ¿Papá estaría de acuerdo? ¿Qué hay del presupuesto?, pregunto, haciendo que Kai me mire con asombro. Imagino que pensaste sobre eso. El presupuesto de los gastos para el posible cuadrilátero, el premio que les daremos a ambas, su hospedaje, no solo a ellas, sino también a su equipo. Noté la sonrisa de triunfo en el rostro de Nam. El pago por aceptar. Eso lo pensé muy bien y lo discutí con Nam. Él se limpia los labios con la servilleta. Ahora tú manejas esa parte, pero he sacado el presupuesto. Podría pasártelo para que tú misma le eches un vistazo y luego me des el visto bueno. Contigo aprobando todo, solo tendríamos que poner manos a la obra. Kai era un hombre muy serio al hablar de negocios, sobre todo en la parte financiera. Su seguridad al hablar era suficiente para darme a entender que hablaba muy en serio. Envía el documento apenas lo tengas. La sonrisa en su rostro era enorme, incluso en la de Nam. Y solo para que quede claro, ustedes se encargarán de esto. Lo señalo. Nam sabe perfectamente cómo trabajo. Un paso en falso y no dudaré en despedirlos a ambos. Mi voz es autoritaria. Ellos asienten en silencio. Envía a hacer un trofeo o lo que sea que se le dé al ganador. Muevo mi mano, sin entender muy bien sobre el tema del boxeo. No solo les pagaremos por participar, se supone que debe haber un premio. No te preocupes por eso. Nam sonríe con emoción. Nos encargaremos de todo. Celebremos por el hecho de que tu lado aburrido acaba de fallecer. Eleva el vaso de jugo en el aire, bebiéndose todo. Solo tendrás que involucrarte cuando nos reunamos. Kai menciona. Eres la dueña del hotel, debes dar la cara por la marca. Asiento. Está bien, finalizo. La recepción, la comida y el evento serán manejados por ustedes. Ellos vuelven a asentir. Si necesitan algo, solo háganmelo saber. Miro la hora en mi teléfono, sabiendo que ya debíamos salir de allí. ¿Vamos? Nos levantamos de la mesa, saliendo del restaurante. Nam. La llamo, queriendo hablar con ella a solas. Me he vuelto muy estricta con este tipo de cosas, así que no quiero un presupuesto para ver sillas de oro o cosas sin sentido. Quiero que todo salga bien. Tranquila, querida. Toma mi mano y la besa, caminando delante de mí. La realidad era que, después de lo acontecido hace tantos años atrás, había tomado el cargo de la parte financiera en los hoteles. A pesar de que era un departamento mucho más exigente, no permitiría que algo como aquello volviera a pasar. Confiaba en Nam, pero incluso siendo la encargada de esa área, Heng hizo y deshizo como quiso, burlándose de ella. A pesar de que el despido la tomó por sorpresa, la volví mi asistente. Necesitaba ayuda con todo el trabajo que ahora tenía, y ella era la mejor para eso. Además, era más organizada que yo. Cada cosa que sucediera, cada gasto, cada presupuesto, tenía que ser aprobado por mí. De otro modo,
Nadie podía tocar ese dinero, excepto yo. Mientras salíamos del hotel rumbo al mío, pensaba por un momento en la idea que acababa de aprobar, rezando internamente porque todo saliera bien y la recepción de mi hotel fuera un completo éxito. Por un lado, Nam no mentía al decir que las radios y televisoras hablaban de eso. Ella misma se encargó de dar entrevistas mientras estuve en Tailandia y muy pronto tendría que darlas personalmente. Pero, por el otro lado, este evento era muy importante. No quería ser la burla de un país extranjero y, mucho menos, la burla de mi propio país. Mi hotel y el apellido de mi padre se mancharían si todo salía mal. Me maravillé completamente cuando visualicé mi hotel. Una enorme pared de plástico negro cubría la entrada principal para que las personas no husmearan el interior. Tan solo ver la torre hizo que mi corazón se llenara de felicidad y orgullo. No pude evitar pensar en mi padre mientras observaba el edificio desde afuera, con los colores azul y dorado resaltando entre todos los demás, luciéndose con elegancia. Papá estaría tan orgulloso. Jackson giró por un callejón hasta que llegamos a la parte trasera del hotel. Al bajar, un hombre nos abrió la puerta de inmediato, permitiéndonos observar el área de desechos. De inmediato pasamos por una puerta que nos condujo a la cocina. Dentro de esta, el jefe obrero nos esperaba con alegría en su rostro. Se quitó el casco, acomodándose el cabello mientras sonreía. «Bienvenida a Londres, señora Sarocha». Él se acercó extendiendo su mano hacia mí, la cual estreché. «Me alegra conocerla. Soy Trevor». Le sonrío en cortesía. «¿Me tienes buenas noticias, Trevor?». Trato de bromear, pasando la correa de bombón a Jackson, quien sale por la puerta. «Te confié mi obra». «Excelentes noticias». Él habla alegremente, colocándose su casco. «Espero que al final del recorrido esté satisfecha con nuestro trabajo». Habla nervioso, acomodándose la camisa. «Esta es el área de la cocina». Comienza a darnos el recorrido, hablando con seguridad. El recorrido fue largo y lento. Trevor trataba de enseñarme cada área, cada habitación, cada mínimo detalle. Noté lo nervioso que se ponía cuando me quedaba mirando algo por mucho tiempo. Sonreía internamente ante eso. Me gustaba jugar de ese modo con mis trabajadores, intimidarlos. Podría tener el rostro más serio del mundo y ellos pensarían que estaba enojada. Pero la realidad era que simplemente me agradaba mirar todo con detenimiento. Soy muy perfeccionista. Nam me informó que Jackson fue en busca de Billy. Sabía que podría estar cansado por el vuelo, así que le pedí que se quedara a descansar y comenzara su trabajo mañana. A pesar de que el hotel estaba casi listo, aún faltaban los arreglos para el evento principal. Al llegar al área de la piscina, me maravillé aún más. Las mesas negras contrastaban a la perfección con el pasto verde, y las sillas y el bar quedaban perfectos a un lado de la piscina. Me permití observar aquello por más tiempo, recordando mucho la mansión. No lo iba a negar. Esta área del hotel fue inspirada en esa parte de mi casa. La electricidad ya está instalada desde hace 2 días. Trevor continuó mientras llegábamos a la recepción. El flujo de gas y agua también funciona perfectamente. Las cañerías están listas y las habitaciones, como pudiste ver, ya no tienen nada más por arreglar. Hablaba con orgullo. En menos de una semana todo estará listo. De nuevo se quitó el casco, pasando una mano por su cabello. Solo debemos supervisar el área de la cocina. Ha tenido algunas fugas y no queremos correr riesgos de accidentes. Asentí, cruzándome de brazos mientras caminaba por la recepción. Me acerqué a una enorme pared adornada con símbolos abstractos, justo donde iría la fotografía de mi padre. El salón de eventos está por este lado. Tengo entendido que lo quiere mirar.
Oh, hablando de eso, Kai comenzó a caminar con Trevor, probablemente mencionándole la nueva construcción que debía hacerse. Me quedé por un momento observando la pared, suspirando. ¿En qué piensas? Nam se acercó a mí, colocando su barbilla sobre mi hombro. En lo orgulloso que estaría papá, le confesé sintiendo un nudo en la garganta. Allí estará su fotografía, señalé. Debo enviar a hacer la plantilla con su nombre. ¿Qué hay de Sarocha? Sonrió, tomando mi brazo para comenzar a caminar. Es la marca, me recordó. Está desde el primer hotel. Aún lo estoy pensando. Caminamos hasta llegar al salón de eventos. Este era el más grande de toda la línea de hoteles Kim Ha, y ahora entendía la alocada idea de Kai. El salón era tan amplio que podrían caber incluso 2 cuadriláteros si me lo propusiera. Vaya, susurré. Es incluso más grande que en los planos. Nam bromeó, caminando a mi lado. Sinceramente, aquello me dejó sorprendida. A pesar de que utilizamos unos planos antiguos para este nuevo hotel, no podía dejar de maravillarme por lo bien que se interpretaron los bocetos y el prototipo de la maqueta, que sin duda alguna quedó en el pasado ante el perfecto hotel que tenía ahora. Felicitaba internamente a cada uno de los obreros que participaron en esta construcción. El hotel fue hecho desde cero, y pensar que lograron plasmar lo que deseaba me dejaba un agradable sabor de boca. Sin duda alguna, merecían un buen pago después de esto. La razón por la que deseaba un salón de eventos más grande en este hotel fue por la particularidad del lugar donde me encontraba. Tal vez los británicos adoraban las cosas enormes, o quizá solo me dejé llevar por la influencia de la familia real. En algún momento querrían hospedarse aquí, ¿no? La realidad era que decidí pensar en grande, y qué bien resultó. Kai y Trevor hablaban seriamente. Mientras tanto, me permití caminar por el lugar, observando cada detalle, cada lámpara, incluso los 2 candelabros que colgaban en el techo. Esto es maravilloso. Me acerqué a Trevor palmeando su espalda. Felicitaciones, superaron completamente mis expectativas. Le sonreí, estrechando su mano. Me gustaría mucho continuar trabajando con ustedes. Hicieron un excelente trabajo. No dejaba de estrechar su mano. La emoción era muy notoria en mí. Me alegra que le gustara, dijo divertido soltándose de mi agarre. Y, por supuesto, estaría muy feliz de trabajar con usted. El alegre momento duró por un buen rato, haciendo que el recorrido se volviera nuevamente más largo. Aún faltaban otras áreas por mostrarme, pero mi emoción era tanta que nada podía arruinarme el humor. Las cámaras de seguridad están instaladas a la perfección. Entramos a la habitación de seguridad, donde Kai comenzó a explicar con cuidado mientras señalaba las pantallas en la sala. En los pasillos, en la piscina, en el estacionamiento, en el restaurante. Señaló cada una de las pantallas, golpeando ligeramente el vidrio. Las habitaciones, por cuestión de leyes, no tienen cámaras de seguridad, pero rastreamos cada cosa que se haga por Internet. Señaló el lado posterior a las pantallas, donde había una computadora. La dirección IP será una sola, así que se podría rastrear cualquier situación sospechosa. Asentí, observando cada pantalla y verificando que hubiera cámaras de seguridad en cada área que había solicitado. Me agrada, es lo que digo, palmeando la espalda de Kai. Excelente trabajo. Sujeto sus hombros antes de salir de la habitación. Al atardecer, sentía cómo mi estómago rugía, notando la cantidad de horas que habían pasado desde nuestro desayuno. A pesar de que había dejado a Kai y Nam a cargo del próximo evento, sentía curiosidad por saber qué hablaron con Trevor.
Sin embargo, tenía demasiado orgullo para preguntar, así que decidí esperar a que me lo dijeran. No lo hicieron. Tenía una reunión con Ethan Hybrid, mi coordinador de exposiciones, y ya que mi exposición sería dentro de pocos días, no podía dejarla pasar. Conocí a Ethan hace año y medio, cuando comencé con mis preparativos para el nuevo hotel. Él había viajado a Tailandia por vacaciones y en una agradable coincidencia nos encontramos fuera de un café. Lo conocía porque su apellido estaba junto al de otros artistas que habían hecho exposiciones y ya que tenía interés en hacer una propia, entablé una amistad con él. De inmediato nos entendimos. Me explicó algunas cosas que desconocía y me dio la información que necesitaba para hacer mi propia exposición de arte y fotografía. A pesar de mencionar que dicha idea era algo curiosa, no se opuso a ayudarme y a contactarme con las personas que debía conocer. Sin embargo, fue idea suya realizarla en Londres. Ethan conocía mejor el área, así que seguí sus instrucciones. Jackson llegó a tiempo para llevarnos hasta la calle donde se encontraba mi galería, la cual también se mantenía oculta. Al estacionar frente a esta, nuevamente una sonrisa apareció en mi rostro, pensando en que esta era mi primera creación lejos del apellido de mi padre. Al entrar por la puerta principal, un agradable hombre nos recibió con mucha emoción. «Oh, querida Frin», besó mis dos mejillas hablando con su destacado acento británico. «Nam, qué bueno verte». Abrazó a mi amiga, quien se alegró al verlo. «Pero si es el guapo Kai». De inmediato, Kai se sonrojó sin saber qué decir ante aquellas palabras. Nam y yo solo nos reímos de eso. Ethan, algunas veces, le coqueteaba y él ni se daba cuenta. «¿Cómo está todo, Ethan?» Miro los alrededores, notando mis pinturas en las paredes. «¡De maravilla!». Él habla alegremente. «¿Puedo darte un recorrido?». Al girarme, Ethan tiene su brazo extendido, guiándome por la galería. «Preparé todo como me lo pediste. Las pinturas están de este lado», habla mientras caminamos. «Y las fotografías, en el segundo nivel». Comenzamos a subir. Justo como se lo pedí, estas tenían una tela blanca cubriéndolas. «¡No toques!», le grita a Kai, quien suelta la tela de inmediato, colocando sus manos al frente en modo de rendición. Ethan suspira. «Por algo tienen la tela». «Perdón», Kai canta, sujetando de la cintura a Nam. «Puedes echarle un vistazo a la iluminación. Lo que sea que quieras cambiar, dilo». Me separé por un momento de ellos, mirando alrededor. La galería era de 2 pisos. Sus paredes blancas hacían resaltar la madera del suelo, que era de caoba. Sabía que esta área resaltaría más que la parte de abajo, debido a las fotografías, las cuales estaban en blanco y negro. Al caminar, extiendo mi mano y miro el foco que apunta a la fotografía oculta, sintiéndome satisfecha por el resultado que me han dado. Todo es justo como siempre he querido. Al girarme, me encuentro con los 3 mirándome con emoción, sonriéndome con cariño y probablemente pensando en que, por fin, estoy viviendo como debería. «Me encanta», es lo único que digo, acercándome a ellos. «No cambiaré nada». «Excelente, querida». Nuevamente, Ethan me da su brazo con caballerosidad. Muchos reporteros ya están tomando nota, e incluso varios dijeron que vendrían en la noche de inauguración, así que prepárate para dar entrevistas. Suspiro fuertemente mientras bajamos las escaleras. Invité a mis mejores compradores de arte y a los mejores críticos. Mereces que aprecien lo que haces. Gracias. Camino por el lugar observando con más detalle. El área de las pinturas era diferente al de las fotografías. Las paredes estaban pintadas de negro y lo único que resaltaba eran los lienzos pintados por mí, lienzos que hice durante 5 años. Me detengo frente a uno en particular,
recordando aquellos años de depresión, aquellos años de completa angustia y culpabilidad, años donde por poco dejo todos los hoteles de lado y me sumerjo en mi propia miseria. El arte era mi escape y lo utilicé a mi favor. Ahora tendría mi propia exposición y enseñaría al mundo lo que mi mente puede hacer. Enseñaría al mundo lo que una mujer triste puede crear. ¿Cómo dices que se llamará la exposición? Al girarme, Kai está de pie frente a una pintura, observándola con detenimiento, curioso por saber mi respuesta. Amor, dolor y vida.